Buenas tardes. Vamos a dar inicio al desarrollo de la actividad fase 5, que se trata sobre las diferencias y similitudes entre el contrato público y privado. Presentación. Nuestro grupo colaborativo está conformado por Carlos Felipe Ateor Túa, Erika Andrea Garzón, Marta Liliana Zuluaga López y Julia Stephanie Molano. Antes de dar inicio, quiero darles un concepto básico con respecto a qué es un contrato. Y es básicamente, sabemos que un contrato es un voluntario entre dos o más partes, donde una pues obliga a la otra a cumplir una serie de compromisos y donde se basan unos principios claros para llevar a cabalidad y a un buen fin cada uno de estos procesos. Ahora bien, ¿qué diferencias existen entre un contrato público y uno privado? Entonces, cabe reconocer que un contrato público, pues su enfoque es directamente relacionado con el Estado, mientras que obviamente en un contrato privado, pues su acuerdo es voluntario entre dos o más partes y que por medio de este hay un documento donde se realizan como una serie de registros y condiciones para saber las obligaciones y fechas como de pago, ¿cierto? Otra diferencia es su selección, pues en el contrato público es por medio de la licitación pública y como lo conocimos en el curso, pues es por medio del aplicativo del SECOP 2, mientras que en el contrato privado, pues su selección radica según las necesidades del contratante y las capacidades y beneficios ofrecidos por el contratista. Otra diferencia es el propósito del contrato. En el contrato público sabemos que es de beneficio social y en el contrato privado, pues su beneficio es para el civil o el particular o la empresa. Y por último, la última diferencia es el capital, pues sabemos que en el contrato público se da por medio, su capital es por medio de entidades del Estado y en el privado, pues es por medio de inversionistas particulares. El segundo punto que vamos a dar a conocer en la presentación son las partes del contrato público y privado. Tomamos como base la Junta de Andalucía, que fue publicado en el año 2018, donde nos dice que las partes van enfocadas en tres. Una, que es el órgano de contratación, que también es llamado contratante, el segundo, el contratista, y el tercero, supervisor o interventor. El órgano, vamos a definir una de ellas. El órgano de contratación, pues sabemos que es básicamente quien inicia este proceso de contratación, tramita la licitación y adjudica el contrato. Esto en el contrato público, ¿cierto? Y en el privado, pues lo llamamos contratante, que es quien paga y quien recibe el bien o servicio que contrata. El segundo, pues es el contratista, que podemos llamarlo, es el personal técnico o profesional que provee el bien o servicio y quien recibe el pago. Y por último, pues conocemos al supervisor o interventor, que es quien vigila que se lleve el contrato a cabalidad cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos. Por último, tercero, vamos a conocer cuáles son los principios del contrato, obviamente públicos y privados. Para ello, sabemos, ok, para ello sabemos que cada uno de los principios que se basa en la contratación pública, pues hace referencia como a la manera más correcta, legal y equitativa de la cual se debería llevar a cabo cada uno de estos procesos, sin pensar como en un beneficio particular, sino generales, es decir, sobre la población, tener en cuenta la transparencia de los procesos, que las ejecuciones sean planeadas, que el principio de la publicidad como que prime para que haya más proponentes y más ofertantes, que sean sus costos lógicamente llevados, que su selección, su licitación y liquidad pues sea llevada como de la manera más responsable posible y que se cumpla con todo el debido proceso para que todo sea honesto, legal, partiendo de buena fe de la realización del proyecto como la forma de ser contratado otros oferentes. Eh, Segundo, vamos a ver cuáles son los principios de la contratación privada. Sabemos que todos estos principios pues parten de una vez, ¿cierto? Y tratar de llevarlos a cabalidad de la mejor manera. También hablamos de uno de los principios importantes que es la libertad, donde ninguna de las partes puede ser como obligada a formar o comprometer en un hecho como esto. La veracidad, la exactitud en los contratos, además la vigencia, es decir, estipular fechas en las cuales hayan pagos, liquidación o responsabilidad. También fijándonos en la legalidad con la que se maneja, es decir, que sea lícita y que no vaya en contra de la ley. Aunque cabe resaltar que existen leyes que obligan a la persona
o parte que incumple a realizar una indemnización. Si no, se responsabiliza pues obviamente el contrato o la obligación. Listo. Muchas gracias. Ahora le doy la palabra a mi compañero Carlos para que continúe con nuestra presentación. Buenas tardes. El siguiente punto a conocer son los tipos o clasificación del contrato. En los contratos públicos tenemos contratos de obra, de consultoría, de presentación de servicios y de concesión. El contrato de consultoría es un contrato que se encuentra en la Ley 80 de 1993, donde está relacionado de la mano con el contrato de presentación de servicios. ¿Esto qué quiere decir? Que son dos contratos muy similares. Estos contratos se desarrollan o se llevan a cabo en proyectos como proyectos de inversión, proyectos de construcciones, proyectos de planos, proyectos donde se quiere coordinar, donde se quiere diagnosticar, donde se quiere llevar una supervisión del contrato. En estas ocasiones y en estos casos es donde se observan estos tipos de contratos. En los contratos privados ya hallamos una serie de contratos un poco más amplios, donde encontramos los contratos unilaterales, son los cuales donde se llevan a cabo por una sola parte del contrato, o sea, por un solo actor del contrato, los contratos bilaterales que se hace por dos partes o más actores. Em, Encontramos también los contratos gratuitos, que son los cuales alguna de las partes realiza las actividades o realiza lo propuesto en el contrato sin esperar ningún beneficio o sin esperar ninguna remuneración a cambio. Eso es lo contrario al contrato oneroso. En el contrato oneroso sí se realiza, o sea, la parte que realiza las actividades o que realiza las acciones, hace estos actos, pero con la esperanza y con el conocimiento de que al realizar esto va a recibir una remuneración. Esa remuneración es el tipo de remuneración que hayan establecido en el contrato. También encontramos el contrato principal o el accesorio, el cual el principal es un contrato que se lleva a cabo sin ningún otro conector o sin ningún otro acompañante. Es un contrato que puede decir que se empieza desde ceros. El contrato accesorio sí es un contrato que se debe realizar por medio o en base a un contrato principal. El mayor ejemplo de estos dos tipos de contrato se puede observar en una hipoteca, donde la hipoteca es un contrato accesorio en el cual para que exista este contrato, primero debe haber un contrato de un préstamo o de una compra donde no se efectúe el pago de dicha compra o préstamo. Allí se pasa a decir que se hace un contrato accesorio llamado hipoteca. Estos son los tipos de contrato privados. El siguiente punto es el incumplimiento al contrato público y privado. Este incumplimiento se presenta en muchas ocasiones, pero pues en las mayores o las más frecuentes es cuando alguna de las dos partes del contrato se siente lesionado o siente que la otra parte le ha desarrollado algún daño. Entonces, en este caso, esa parte puede declarar y puede exigir que la otra parte no está cumpliendo como se debe con el contrato, que no está llevando el contrato al pie de la letra como se propuso. También este incumplimiento se presenta cuando una de las partes daña o hace algún daño a la labor que la otra parte está desarrollando. De todos estos tipos es donde se presenta el incumplimiento al contrato. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque al o al cometer alguno de estos actos, de automáticamente la otra parte puede acudir a sus derechos de cancelación del contrato o de los parámetros